Gracias, Angie. Y como cada martes, vos ya sabes, estamos con Sergio Carrón para hablarte de todo lo que te interesa realmente a vos en este bloque que pasamos a denominar Tereré con el Coach. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, ¿vos cómo andamos? Todo bien, sin problema. Excelente día. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a continuar la conversación que tuvimos, que iniciamos el martes pasado, donde desarrollamos el tema de comunicación. El martes pasado, dentro del tema de comunicación, tocábamos lo que es el hablar, mi responsabilidad al hablar. Hoy quiero tocar contigo y con la teleaudiencia el complemento que es el escuchar. La primera diferenciación que tenemos que hacer es que hay una función biológica que nuestro sistema auditivo siempre está haciendo, que está captando los sonidos. A eso lo podríamos llamar oír. Nosotros oímos constantemente sonidos, constantemente oímos que la gente habla, pero no siempre eso significa que escuchemos. Y ahí tenemos que hacer una gran diferenciación. Oír es una función biológica, captamos el sonido. Yo me doy cuenta que vos me estás hablando y oigo lo que me decís, pero puede ser que no te escuche. Y ahí la gran diferencia es que oír, como te decía, es una función biológica, pero le falta algo que el escuchar tiene, que es la interpretación. Yo puedo interpretar lo que me estás diciendo, puedo entender y puedo también decodificar, que es un término quizá un poco complejo, pero tiene que ver con que yo puedo comprender todos los términos que vos utilizás, el sentido con el que vos me estás hablando. Entonces, es muy importante entender que el escuchar es también una función dentro de la comunicación. Yo suelo decir en mis talleres que la gente va a capacitarse en, por ejemplo, oratoria, cómo hablar en público, cómo hacer presentaciones eficientes, cómo dirigirse a los demás, cómo tener un argumento convincente, lo cual es muy bueno. Y a veces, en ocasiones, cuando un alumno viene a intercambio y habla otro idioma, los primeros meses se dice que el alumno está como un oyente, como si el oír o el escuchar fuese una función de la comunicación de menos acción y de menos importancia. Entonces, hay cursos en los cuales yo aprendo a hablar y la persona que está escuchando es simplemente un oyente, como que está como en un segundo nivel. Me gustaría que también nos diéramos cuenta que el escuchar es algo activo. Yo puedo ponerle intención, yo puedo ponerle voluntad, puedo ponerle atención, y el escuchar genera algo poderoso en la comunicación. Reitero, una cosa es el hablar, y el martes pasado tocamos ese tema. Otra cosa es el escuchar, donde mi responsabilidad es asegurarme que te estoy entendiendo para que luego pueda ocurrir algo que nos beneficie a ambos, o que, en el caso que vos seas mi jefe, beneficie a la organización. Y te cuento un ejemplo. Mira, quizás la amiga que me contó este caso recuerde esta situación, ¿verdad? Suponete que vos sos mi jefe y yo soy uno de los que maneja los móviles en el canal. Y vos me decís, Sergio, lleva el móvil al taller y tráeme el presupuesto del service, ¿ok? Entonces yo llevo el móvil, traigo el presupuesto y te traigo. Y vos me decís como jefe, ves el presupuesto y me decís, deja nomás. ¿Qué me dijiste ahí? ¿Qué yo tengo que hacer a continuación? Si vamos al martes pasado, ahí podríamos hablar sobre cómo tu hablar, ¿vale? La redundancia no fue completo. O sea, vos no me llegaste a decir qué me querías decir con el dejar nomás. Pero está mi rol como el que escuchó. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hice yo? Dejé el coche, el móvil en el garage, ¿sí? Vos me dijiste dejar nomás y yo entiendo, bueno, hay que dejar el móvil en el garage. Es el ejemplo del tranquilo nomás. Para vos me decía, Marcelo, hiciste ya tal cosa. Tranquilo nomás, Sergio. Uno sabe si yo hice o yo no hice. Claro. Y se quedó ahí. Solamente que aquí vos me diste una instrucción. Vos me dijiste dejar nomás. Y yo, desde mi rol del que escucha, dejé el vehículo en el garage. Después de unos días vos me decís, Sergio, ¿y qué tal? ¿El móvil ya se arregló? Y no, te dije sí, lo dejé en el garage. Pues yo te dije que lo dejes en el taller. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo ahí podría decir, mi jefe no se sabe explicar. Pero esa es tu responsabilidad. Y volvemos al martes pasado. Vos deberías haber dicho de tal o cual manera. Genial. Ahora, en mi rol como el que escucha, ¿qué me faltó? Y lo que me faltó es preguntar dónde tenía que dejar el vehículo, ¿verdad? Entonces, diríamos, el área negra, el escuchar, tiene que ver con lo que yo supongo. Yo supongo que vos me querés decir esto.
y no me aseguro preguntando, ¿sí? El lado oscuro, eso es lo que no me salía, el lado oscuro. El lado oscuro del escuchar es cuando yo supongo. Entonces, muy importante, ¿dónde está la escucha activa? En la atención que yo le presto a lo que me decís y en el asegurarme si te estoy entendiendo como vos querés. Esto es de vital importancia porque, ojo, muchas veces yo creo que entiendo y no me aseguro, y también la persona que me habla cree que una vez me dice ya se comprendió. Ocurre con frecuencia ese problema, Sergio, muchísimo. Con demasiada frecuencia, y es el problema de las comunicaciones. Está, ojo, a veces está en el barullo que hay, en los códigos que utilizamos, pero a veces está en la falta de responsabilidad cuando yo hablo y cuando yo escucho. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las señales que yo le tengo que dar a una persona cuando la escucho? ¿O cuáles son las señales que yo puedo identificar de que la persona me está escuchando? La primera señal es que me preste atención, que me mire, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces, hoy en día es importante, por ejemplo, dejar de lado el celular y entrar en contacto visual con la persona. Sí. ¿Sí? Hay muchas cosas que el lenguaje corporal me dice. Entonces, la primera señal de que yo le estoy atendiendo es mirarle a la persona o que me están escuchando. Ahora, muchas veces pasa que la persona te mira y vos le decís, ¿entendiste? Ah, ¿me hablas a mí? Pero te estaba mirando, o sea, estaba pensando en otra cosa. Entonces, además de mirar, tiene que haber algo más. La gente me suele decir, tiene que haber gestos, cierto. Algún gesto que muestre que te voy siguiendo, cosas así. De todas maneras, hay gente que te dice sí y vos le preguntás, ¿me entendiste? Y la verdad que no, ¿verdad? Sí, sí, ocurre. Okay. Entonces, es muy importante acompañar otra cosa. Y acá hay un aspecto muy importante que, bien utilizado, es una herramienta poderosa para la escucha activa, que es la repregunta, el parafraseo, el parafraseo. El parafraseo significa que yo repito lo que vos me acabas de decir para confirmar si te voy entendiendo. También sirve para que vos escuches lo que me acabas de decir y te asegures que es lo que en realidad me querías decir. El parafraseo es muy importante. Ahora, algunos utilizamos el parafraseo en un modo lorito. ¿Okay? Qué complicado, entramos en un terreno complicado, me parece ahí. Claro, pero ni siquiera, claro, podría ser el lorito, pero es el modo lorito en el sentido que, todo lo que claro, decís, claro, escuché este bloque de un TLR con el coach, me fui a una charla sobre comunicación, el parafraseo es una herramienta y lo hago. Entonces, ocurre que viene mi esposa y me dice, Sergio, se cayó la tía Tota. Y yo estoy en otra cosa y le digo, la tía Tota, porque escuché que el parafraseo es importante el parafraseo. Claro. Y me tengo que ir al sanatorio a visitarle. Sanatorio, sí, al sanatorio. Estoy parafraseando todo. Luego me dice, bueno, a las 4 más o menos me dice, sí, a las 4. Llega a las 4, mi esposa me dice, me voy. Yo le pregunto, ¿a dónde? ¿Ok? Y ella me estuvo dando información que yo le estuve dando señales de que supuestamente escuchaba y en realidad no estaba prestando atención. Entonces, que me mire la persona es una señal, que me haga gestos es otra señal, que me parafrasee también es una señal que me está escuchando. Pero quizás la señal más importante es que entre en una interacción donde, por ejemplo, aparecen preguntas. ¿Sí? Vuelvo al caso de mi esposa, se cayó la tía Tota. ¿Y qué le pasó? ¿Verdad? Y está en el sanatorio, ¿cuál? Y va a las 4, ¿necesitas algo? O sea, hay una interacción distinta simplemente parafrasear. Entonces, la escucha activa implica, primero, tratar de entender. Segundo, asegurarme desde mi responsabilidad que te entiendo como vos querés que yo te entienda. Y lo tercero es entrar en una conversación donde, además del parafraseo, que reitero, es una herramienta poderosa, a veces uno puede decir, a ver si te entendí bien tal y tal cosa, y la persona dice, no, en realidad es otra, o sea que el parafraseo es muy importante, pero también las preguntas. El entrar en la conversación implica preguntar, ¿y qué te pasó? ¿Por qué me decís eso? ¿Qué te parece? ¿Verdad? Preguntas que le ayudan a la persona a explicarse mejor. Entonces, Sergio, perdón la interrupción, es algo tan interesante lo que hablamos realmente, porque esto se puede aplicar en todos los aspectos de la vida en casa, la vida con los amigos, con la familia, en el trabajo, porque cuanto mayor cantidad de gente hay, mayor actividad hay, esos problemas surgen realmente de una manera casi hasta natural. Exacto, y sobre todo por lo que te decía, el tema de los supuestos. Sí. Y ahí reitero, completando lo que hablamos el martes pasado, si yo no me aseguro que la gente me entendió cuando yo hablé, no estoy siendo responsable en mi comunicación. Si yo no me aseguro que estoy entendiendo como la persona quiere explicarme algo, yo no estoy asumiendo mi responsabilidad como el que escucha. En las organizaciones suele ocurrir que como líderes damos instrucciones y no nos aseguramos que se entienda, pero también como funcionarios asumimos cosas y no preguntamos bien. Y ahí hay
las brechas de ejecución entre lo que se planificó y se estableció como norma de trabajo, lo que se ordenó que se haga y lo que se termina haciendo. Hay una brecha, ¿por qué? Porque hay un problema de comunicación. Reitero, yo no fui claro al hablar, pero tampoco yo asumí la responsabilidad de escuchar cuando no entendí. Exactamente, ¿Okay? Es muy interesante eso. Sergio, nosotros lastimosamente somos presos del tiempo. Okay. El próximo martes estás de vuelta. Estamos de vuelta, Sí. y ahí vamos a trabajar, siguiendo con la comunicación, 4 cuadrantes de comunicación, y eso sí tiene muchísimo impacto en todo tipo de relación, pero sobre todo en las organizaciones. En qué, lo que me gustaría mostrarle a la gente es en qué cuadrante estamos conversando en nuestra organización y qué podríamos hacer para que la conversación en realidad nos abra posibilidades. Así que el martes que viene vamos a trabajar sobre eso. Dale, señor, perfecto. Muchísimas gracias por la visita. Listo. Como siempre, y Sergio Carrón, los números están ahí ya en pantalla para que usted pueda comunicarse con él. Nosotros tenemos información de último momento. Dale.